Hola, buenos días. Bueno, tenemos por delante media hora. Vamos a empezar, vamos a coger ritmo. Voy a hablar sobre el nuevo Real Decreto 487 del 2022, sobre el tema de la Legionela, y voy a centrarme especialmente en el tipo de instalaciones que con más frecuencia nos encontramos relacionadas con este tema, como son las instalaciones de agua caliente sanitaria. Así que sin más, arrancamos y empezamos con la... En primer lugar, pues si alguien, entiendo que aquí todas las personas que estamos controlamos bastante bien lo que es la legionela, sus orígenes, etcétera. Pero bueno, simplemente por recordar muy rápido, es una bacteria, tiene origen ambiental, se distribuye a través de las redes de distribución de agua, tiene un ámbito de vida de 20 a 50 grados de temperatura en el medio en el que esté la legionela, y luego se desarrolla principalmente de 35 a 37 grados. En general, y esto ya encaja un poquito con el objetivo de esta charla, que no es más que entender bien lo que son las novedades del Real Decreto y cómo podemos afrontar esas novedades desde el punto de vista de diseño. Básicamente, la legionela lo que tiene que tener es un medio de transmisión, una nebulización, ¿no? Tiene que tener la dispersión suficiente para poder entrar en los pulmones. Entonces, por esa razón, una de las principales focos de la legionela a la hora de eliminarla es eliminar también esas formaciones de dispersión de agua. Bien, nos podemos encontrar a la legionela tanto en sistemas de agua caliente sanitaria como de agua fría sanitaria. También no nos olvidemos que a partir de 20 grados ya nos puede empezar a generar familias de legionela y podemos empezar a tener problemas. Hay que mirar arriba y en la temperatura alta, pero también en la temperatura baja. Bueno, ya veis, hay condensadores evaporativos, fuentes ornamentales, en general, cualquier tipo de nebulizador de agua. Una de las novedades del Real Decreto precisamente es que no se centra en determinadas instalaciones, sino que específicamente dice que hay que considerar como situaciones de riesgo, como instalaciones de riesgo, cualquier instalación que tenga agua nebulizada, agua en dispersión en el aire que podamos respirar. Por otro lado, también la legionela hay que entenderla. Yo cuando voy a las instalaciones y analizo precisamente este asunto, me fijo siempre en tres factores. La legionela necesita temperatura, necesita alimentación y necesita estancamiento. Lo que tenemos, por tanto, que hacer, aparte de lo que es todo lo que es el despliegue de medios para toma de muestras, el despliegue de medios para el análisis y el transporte de estas muestras, que el Real Decreto también abre mucho las responsabilidades en este campo. Cuando antes prácticamente el único responsable era el titular de la instalación, ahora ya pues hay unas definiciones de responsabilidad mucho más extensas, no solo en la parte de la operación de lo que se quiera hacer con la legionela, de cómo se realice ese tratamiento, ya sea esa desinfección o ese tratamiento térmico, sino también entra en campos como la formación de la gente que va a realizar esa intervención, y también a prever todo lo necesario para que el mantenimiento se pueda realizar, para que se pueda acceder a los equipos y se pueda también vaciar de manera total la instalación. Bien, dentro de lo que es la legionela, como os decía, tenemos que ir siempre a tres focos. Temperatura. La legionela, si no tiene la temperatura adecuada, no va a estar, pero si la tiene, va a estar y se va a desarrollar. También la alimentación y, por supuesto, el estancamiento. El estancamiento viene a ser un poco como el medio en el que la legionela se siente a gusto, tiene una temperatura uniforme, tiene biocapa, tiene alimento y se desarrolla con facilidad. Por poner unos ejemplos, vemos aquí algunas termografías, algunas fotos que nos indican, como sabéis, el punto donde mayormente se desarrolla la legionela son 36-37 grados, y aquí tenemos una serie de imágenes donde vemos que el aislamiento no es correcto y el agua está llegando a esas temperaturas de riesgo. También
pues podemos ver otro ejemplo de, bueno, se ha hecho una ampliación o se ha hecho una reforma en una instalación de agua caliente sanitaria y se deja sin aislar. Algo falla, no podemos dejar sin aislar estos equipos. Por otro lado, también tenemos que hablar y tener muy en cuenta los materiales que utilicemos en las instalaciones. Las tuberías, ya la norma no nos dice solamente que sean de acero inoxidable, sino nos dice que cumplan una normativa concreta. Incluso también el tema de los plásticos, el tema del cobre, etcétera, ya la normativa nos fija unas determinadas normativas de referencia para ese tipo de tubería. Veis, por ejemplo, aquí, y es algo muy habitual, las instalaciones que se hacían en su día con acero galvanizado, en donde ese galvanizado hace ya años que se ha ido desprendiendo, normalmente por la acción de la temperatura, y lo que tenemos es hierro al carbono interiormente, y ese hierro al carbono pues, nos produce una oxidación que es una fuente de alimentación magnífica para la legionela. Por otro lado, también tenemos que ver, cuando calentamos el agua caliente sanitaria, tenemos que ver en qué zona estamos, si es una zona que tiene agua de alta dureza o no. Si, por ejemplo, estamos en Zaragoza y estamos produciendo el agua caliente sanitaria continuamente a temperatura máxima, vamos a tener poco a poco un problema de calcificación y también no solamente de obstrucción del paso, sino también de aportación de alimentación a la legionela. También los procesos químicos de desinfección pues nos pueden generar una capa de alimentación. En este caso es una tubería plástica, un PPR, que se utiliza bastante habitualmente en este tipo de instalaciones. Bien, haciendo esta pequeña introducción a lo que es la bacteria y un poco a cómo se nos puede presentar y lo que la bacteria necesita para poder sobrevivir, vamos a centrarnos sobre el anexo 3 del Real Decreto, en donde de alguna manera nos está indicando las novedades principales relacionadas con el diseño de instalaciones. Vamos a ir comentando rápidamente una tras otra. En primer lugar, una novedad importante es que no solamente nos fija que acumulemos a 60 grados, sino que ese volumen de acumulación sea uniforme. Dicho textualmente, tendremos que ir poco a poco aclarando este punto con las industrias de las diferentes zonas, porque, como todos sabéis, en el mundo la física o la entiendes o la aplicas, pero no puedes desprenderte de ella. Y una acumulación va a tener estratificación sí o sí, seguro. Entonces, esa estratificación, que es pura física, no entiende de normas. Entonces, para poder llegar a cumplir lo que la normativa dice, que es que el volumen tenga una temperatura uniforme, que tengamos 60 grados abajo y arriba, tendremos que acceder o tendremos que utilizar sistemas que vamos a ir viendo en breve, ¿de acuerdo? Por otro lado, otra de las, bueno, hemos hablado, la una que es la temperatura uniforme, también hemos hablado importante, no hemos hablado, es el retorno a impulsión prohibido sin un choque térmico a 60 grados previo. Es decir, la recirculación se considera como un factor de riesgo para la legionela y no se permite la conexión directa del retorno de la recirculación a la impulsión, a las válvulas mezcladoras que por delante tienen la impulsión al consumo. Vamos a ir también hablando de esto y entrando un poco en soluciones posibles para estas exigencias. Otra de las exigencias es el acumulador de doble tanque, donde el acumulador habitual estamos hablando de temperaturas de 60 grados, en el de doble tanque tenemos que llegar a 70 grados. Por tanto, también mayor estratificación y mayor dificultad de que haya una temperatura uniforme. ¿Cómo podemos resolver esto? Probablemente la manera más habitual va a ser la utilización de 2 depósitos o de incluso 3 depósitos, donde tengamos la acumulación de los consumos punta en los primeros depósitos, también la relación o el precalentamiento con energías renovables o con recuperaciones de calor en los primeros depósitos, y a medida que vayamos avanzando hacia la impulsión de la demanda,
nos vamos ya a ir a depósitos con temperatura más estable y más alta. Ahora lo vamos a ver. Otro punto, el punto 5, es que tenemos que tener 50 grados en cualquier punto de la instalación. Es la temperatura mínima en cualquier punto de la instalación. Recirculación, en espacios donde no haya circulación, en cualquier sitio de la instalación tenemos que tener 50 grados como mínimo. También es importante reseñar que la instalación tiene que tener un sistema térmico que nos permita calentar el agua a 70 grados para realizar los choques térmicos. Esto ya era un poco también parte de la UNE 1030 y del Real Decreto 865 del 2003. También tenemos importante que prever en el diseño la ubicación de purgas que nos permitan eliminar, vaciar completamente el agua de la instalación. No solamente por vaciarla y por hacer labores de mantenimiento dentro de la instalación, sino también para recoger muestras en aquellos puntos donde sea conveniente. Por otro lado, el punto 8 es importante, es un punto importante porque limita a 5 metros o a 3 litros de agua aquellos volúmenes de agua que estén estancados, ya sea que estén estancados con independencia de la temperatura, evidentemente si se estancan a 80 grados no va a haber ningún problema, como también que tengan una temperatura inferior a 50 grados. Esto, desde mi punto de vista, por ejemplo, pues elimina o puede eliminar la conexión de los vasos de expansión tradicionales en los sistemas de agua caliente sanitaria, porque no deja de ser una línea que tenemos agua estancada porque no hay recirculación. También hace hincapié sobre las mezclas en destino del agua caliente sanitaria, porque tenemos un punto desde la distribución hasta la válvula mezcladora, ahí hay un tramo donde mientras no haya consumo el agua está estancada. Por tanto, ese tramo no podrá tener ni más de 5 metros ni podrá aumentar el volumen en 3 litros. Otro aspecto, bueno, esto es lo que os comentaba ahora, lo que es el tema del estancamiento para lo que serían los puntos de consumo, y también el punto 9, que es otra de las novedades que incluye el Real Decreto, es el equilibrado de la recirculación a base de temperatura, por temperatura. Digamos, el equilibrado termoestático de la recirculación, de forma que aquellos puntos de retorno donde tengan ya, por la razón que sea, por cercanía o por la razón que sea, tengan ya una temperatura alta, una temperatura superior con creces 50, 52, 53 grados, pues vamos a ir cerrando esas vías para dar paso a que la recirculación también llegue a los puntos más alejados, donde podamos tener temperaturas cercanas a los 50 grados. Bien, aquí esto es un poco volver a hablar de lo mismo, porque tengáis claro lo que estábamos comentando, y luego también en las válvulas mezcladoras termostáticas es obligado el colocar medición de temperatura. También otra de las novedades es que los sistemas de producción instantánea tienen que estar diseñados para producir de manera instantánea, de manera directa, agua a 60 grados. Esto es algo sobre todo que tiene incidencia pues, en las instalaciones de calderas de gas, instalaciones donde tenemos una imposibilidad de acumular y tenemos que atender el servicio del agua caliente sanitaria. Acordaros que siempre tendremos que resolver el diseño con una salida a 60 grados. En cuanto al Real Decreto 865 del 2003, que ya han pasado pues, prácticamente 20 años, estos son un poco los cambios, ¿no? Lo que hemos comentado, no pasa nada por repetir, el tema de la homogeneidad y una temperatura mínima de 60 grados, el tema de la prohibición de un retorno directo a la impulsión, sin que se dé un choque térmico previo al agua a una temperatura de al menos 60 grados, el tema que hemos comentado de los tramos estancados o con temperatura inferior a 50 grados que no pueden ocupar ni
más de 3 litros o una distancia de tubería de 5 metros, y lo que también decíamos de la salida directa a 60 grados en los circuitos de producción instantánea. Bien, este sería el ejemplo habitual de lo que hemos estado diseñando durante los últimos 20 años. Tenemos la válvula mezcladora de 3 vías, tenemos la recirculación, y esa recirculación aquí se bifurca y por un lado va al depósito de acumulación. ¿Por qué va a ese depósito? Para acoger energía. Y por otro lado se bifurca hacia la mezcladora. ¿Por qué va a la mezcladora? Para que la mezcladora tenga una referencia rápida de la temperatura a la que tiene que impulsar el agua. Y esa adaptación también, el Real Decreto 487 nos dice que tiene que darse dentro de un tiempo de al menos 1 minuto. Bien, ahora el Real Decreto nos está prohibiendo realizar esta inserción del agua de recirculación. Vamos a ver enseguida cómo vamos a resolverlo. Esta sería también la otra opción muy habitual con la válvula mezcladora termostática, que como sabéis tiene 4 vías. La cuarta vía se utiliza precisamente como vía de pilotaje para que la consigna y el valor real estén siempre lo más cercanos posible. Bien, y luego está, como os decía, la otra vía que va a la acumulación para captar la energía térmica que estamos perdiendo a lo largo del circuito de recirculación, de manera que impulsemos a unos 53 grados y retornemos a unos 50 grados. ¿Cómo vamos a conseguir esta uniformidad de la acumulación previa al consumo? Pues yo entiendo que la única manera de conseguirlo, ahora vamos a ver que hay 2 formas, es trabajar con varios depósitos. De forma que el primer depósito responda de respuesta a las puntas de consumo, pueda en un momento dado sin ningún problema incumplir esa uniformidad que nos pide en el último depósito, pero sí mantengamos esa uniformidad en el último depósito. Bien, aquí, ¿qué puede pasar? Bueno, pues puede pasar que si la instalación no se ha dimensionado lo suficientemente bien para las puntas, puede pasar que cuando haya grandes puntas de consumo, pues se nos vaya enfriando el agua a través de la entrada del agua fría, el depósito previo baje de 60 grados e incluso podamos también tener una falta de temperatura hasta esos 60 grados en el depósito principal, en el último depósito. ¿Qué podríamos hacer para evitar eso? Bueno, pues lo que podemos hacer es diseñar un tercer depósito que esté siempre con un volumen que sea calentable a base de la potencia que tengamos aquí en este intercambiador, un volumen que nos mantenga prácticamente ese volumen en 70 grados, con independencia de las puntas de consumo que haya. Y de esta forma pues eliminaremos esta bifurcación sin riesgo a incumplir la norma. Bien, aquí veis un poco, bueno, pues que hemos eliminado esa bifurcación y entramos directamente aquí y lo que hemos comentado, básicamente. También si tenemos aprovechamiento de energías renovables, podemos tener un juego de válvulas de forma que, por ejemplo, si tenemos un día de mucho sol y tenemos un campo solar térmico, si la temperatura del agua en el depósito atendido por ese campo solar térmico nos llega o nos supera los 60 grados, vamos a por esa energía, vamos a utilizarla, no vamos a quemar gas en la caldera, vamos a utilizar esa energía. Y de esa forma lo que podemos hacer es cerrar esta llave y abrir esta para precisamente que el retorno aproveche esa energía. Y de esa forma también, al reducir la temperatura del intercambio de las renovables, estamos favoreciendo más entrada de energía desde las renovables. Bien, la segunda forma de plantear el cumplimiento de la normativa es esta, que imagino que todos tendréis o mucha gente tendrá en mente un sistema que se ha colocado en muchas instalaciones. Básicamente lo que persigue es que tanto el agua de la recirculación como el agua que entra de red pase por un choque térmico a través del depósito de acumulación. Para esto hay
bueno, es un diseño brillante en el sentido de que la energía que necesitamos para impulsar el agua a esos 53 grados, realmente lo que hacemos es sacamos esa energía de la propia acumulación, precalentando la recirculación más la entrada de agua de red. Este sistema tiene esa ventaja, todo el agua que estamos gestionando pasa obligadamente por los 70 grados y se esteriliza. Aquí el problema que podríamos tener es, en este tipo de solución, la integración de energías renovables. ¿Por qué? Porque si yo ya de entrada cojo el agua de red, en lugar de a 15 grados, cojo el agua de red a 35, como esta mezcla de estas dos corrientes, la recirculación y la entrada de agua de red, tienen que permitirme, a través de esta línea, a través de este intercambio, tienen que permitirme que esta línea naranja vaya a una temperatura que me permita regular estos 53 grados. Si yo retorno y además del retorno tengo la entrada de red a 35-40 grados, podría suceder que yo no sea capaz de bajar esta temperatura a 53 grados. Y aquí pues también hay que buscar un equilibrio entre el cumplimiento de la normativa y el consumo energético. Podemos cumplir la normativa impulsando a 60 grados, pero vamos a tener un coste energético notablemente mayor. Entonces, esa solución, de alguna manera, dificulta, vamos a decir, la aportación de energías renovables. Y bueno, básicamente esto es todo lo que quería comentaros. No sé cómo voy de tiempo, creo que igual me faltan unos minutos. Si queréis hacerme ahora mismo alguna pregunta. ¿Habéis entendido? Sí. Sí, te oigo, Miguel Ángel. Sí, mi interpretación de por qué se fija esa impulsión a 60 grados y no a 53, 54, que sería lo suficiente, es porque como no hay retorno, tienes que aportar más energía al flujo para que el calor llegue incluso a los puntos, porque claro, si no hay retorno, tú impulsas el agua a los consumos y desde esos puntos de consumo no hay retorno. Por tanto, mientras no haya consumo, esas líneas están quedándose estancadas. Y yo entiendo que la razón por la que se ha subido de 50 a 60 grados es para aportar un choque térmico permanente, de forma que la legionela no se desarrolle en esos tramos, que va a haber muchos, en las instalaciones de producción instantánea. Esa es mi interpretación. ¿Alguien que se anime a hacer alguna pregunta más? Nos conocemos ya de hace muchos años aquí todos. ¿Se ha entendido la presentación? ¿Sí? ¿Se ha entendido? Ok. No ha sido muy larga, tenía media hora y bueno, pues sin más, agradeceros vuestra visita y vuestra permanencia aquí en esta charla y deciros que estoy a total disposición de cualquiera de vosotros para llamarme y para atender cualquier consulta que tengáis. Muchas gracias.